Si, al cavar bajo una casa común y corriente, descubrieras no un refugio ni una red criminal, sino una discoteca de los años 80 completamente funcional, el lado más inesperado de la justicia, donde un muñeco de Chucky termina esposado en plena calle por amenazar peatones. Un caimán responde como guardia de seguridad frente a un alijo de marihuana, y una simple maleta abandonada contiene lingotes de oro suficientes para una película de atracos. Cada caso aquí es auténtico, documentado y tan absurdo que cuesta creerlo. El arresto del muñeco Chucky en México, 2023. En septiembre del año 2023, en la ciudad de Monclova, Coahuila, se vivió una escena tan absurda como viral. En efecto, un hombre fue capturado por las autoridades mientras utilizaba un muñeco de tamaño real del infame Chucky, el diabólico personaje de la saga de terror, para aterrorizar a los peatones y de paso exigirles dinero. Lo que nadie esperaba era que, junto con el sospechoso, los policías también decidieran arrestar formalmente al muñeco. Literalmente, lo esposaron y lo trasladaron como si se tratara de un delincuente más. Desde luego, esto desató una tormenta mediática. Las imágenes del muñeco esposado, junto a su dueño, circularon como pólvora en redes sociales. En cuestión de horas, se convirtió en uno de los videos más compartidos del país. Los memes no se hicieron esperar. Algunos lo llamaban el Chucky de la Cuarta Transformación. Otros aseguraban que por fin habían atrapado al verdadero culpable de sus traumas infantiles. Sin embargo, más allá de la comedia que generó el episodio, hay aspectos sorprendentes que merecen atención. El hombre, posteriormente identificado como Carlos N., manipulaba al muñeco con notable destreza. Le colocó un cuchillo de verdad en la mano. Le hacía mover la cabeza y hablar con una voz gutural mientras lo paseaba por la plaza pública. En un contexto social marcado por la inseguridad y la desconfianza, esto causó temor genuino entre los transeúntes. No era solo una broma pesada, era una forma de extorsión disfrazada de espectáculo callejero. Por esa razón, los oficiales que intervinieron actuaron de forma inmediata. Aunque claro, el hecho de que trataran al muñeco como si fuera un cómplice activo provocó risas y críticas por igual. El túnel de escape de El Chapo Guzmán, México, 2014. ¿Cómo logró Joaquín, El Chapo Guzmán, escapar de las autoridades en 2014? Durante un intento de captura en Culiacán, Sinaloa, El Chapo escapó por un túnel oculto bajo su bañera, que formaba parte de una red sofisticada de pasadizos conectados al sistema de alcantarillado de la ciudad. La red de túneles permitía al narcotraficante moverse entre casas de seguridad sin ser detectado. Esta estrategia de escape fue una de las razones por las que el Chapo logró evadir la captura durante tanto tiempo. Sin embargo, en febrero de 2014, fue finalmente capturado en Mazatlán por fuerzas especiales de la Marina Mexicana, respaldadas por agentes de la DEA. Tras su captura, el Chapo volvió a escapar en 2014. 2015 de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud, equipado con ventilación y luces, lo que puso en evidencia las fallas del sistema penitenciario mexicano. Cámara espía descubierta en un jardín, Nueva York. ¿Qué harías si descubrieras una cámara oculta en tu jardín? En abril de 2025, George Nguyen, residente del sur de California, encontró una cámara de seguridad camuflada entre los arbustos de su jardín mientras regaba las plantas. La cámara, que grababa su propiedad sin su consentimiento, fue descubierta por casualidad y generó preocupación sobre la privacidad y la posibilidad de estar siendo vigilado por redes criminales. Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar el origen y propósito del dispositivo. Un dato curioso es que en Garden Grove, California, se han reportado casos similares de cámaras ocultas en jardines,
lo que ha llevado a la policía a advertir a los residentes sobre la importancia de revisar sus propiedades en busca de dispositivos de vigilancia no autorizados. Maleta con oro y dinero encontrada en Italia, 2017. En Italia, la respuesta es un rotundo sí. Y todo gracias a Elio, un pastor alemán entrenado por la Guardia di Finanza, que, en lugar de perseguir pelotas o buscar huesos, localiza dinero, oro y secretos escondidos en los rincones más insospechados. Sin embargo, lo que hizo en el año 2017 superó incluso sus hazañas anteriores y lo convirtió en una auténtica leyenda de cuatro patas. Todo ocurrió durante una inspección aparentemente rutinaria en la terminal de autobuses de Milán. Elio, acompañado por su oficial asignado, olfateaba entre equipajes cuando, de repente, se detuvo frente a una maleta de color gris metálico. Su comportamiento cambió por completo. Se sentó en silencio, con la vista fija en la maleta, como si supiera que aquello no era simplemente ropa sucia o recuerdos de viaje. Ese simple gesto fue suficiente para que su compañero humano supiera que algo grande estaba a punto de revelarse. Al abrir la maleta, los agentes quedaron atónitos. En su interior reposaban exactamente 89 lingotes de oro, perfectamente acomodados como si se tratara de ladrillos decorativos, junto con una suma impresionante de $134,000 en billetes meticulosamente enrollados. Pero lo más desconcertante era que no había etiqueta, pasaporte ni ningún rastro del dueño. La maleta parecía haber llegado sola, como si el oro hubiera decidido tomar un autobús turístico. Senior Dientes, el caimán guardián de marihuana. EEUQ, California. ¿Un caimán como guardián de drogas? En California, las autoridades descubrieron que un hombre utilizaba un caimán de 5 pies, llamado Mr. Teeth, para proteger un alijo de marihuana en su hogar. Durante una revisión de libertad condicional, los investigadores encontraron al caimán junto a 15 kilogramos de marihuana, valuados en aproximadamente $100,000. Mr. Teeth fue trasladado al zoológico de Oakland, donde se determinó que estaba en mal estado de salud y requería atención veterinaria. El uso de animales exóticos como guardianes de drogas no es inusual en el mundo del narcotráfico, ya que buscan métodos poco convencionales para proteger sus mercancías de las autoridades. Muñecos inquietantes en Neverland, Estados Unidos, 2003. ¿Puede una colección de objetos revelar más de lo que aparenta? En noviembre del año 2003, el rancho Neverland de Michael Jackson fue objeto de una exhaustiva redada por parte de las autoridades del condado de Santa Bárbara. Lo que encontraron en su interior dejó perplejos a los investigadores y al público en general. Entre las numerosas habitaciones de la mansión, se descubrió una especie de armario secreto en el cuarto del cantante. Tras abrir una puerta oculta que requería 3 llaves distintas, los agentes accedieron a una pequeña habitación abarrotada de objetos, juegos, ropas, libros para niños y, lo más perturbador, maniquíes infantiles. Estos muñecos, de tamaño real, estaban vestidos con ropa de niño y colocados en poses que simulaban actividades cotidianas. La escena generó una mezcla de asombro y desconcierto, alimentando las especulaciones sobre la vida privada del artista. Este hallazgo se convirtió en una pieza clave dentro de las investigaciones por presunto abuso infantil que enfrentaba Jackson en ese momento. Aunque el cantante siempre negó las acusaciones y nunca fue condenado por estos cargos, la presencia de estos objetos en su residencia añadió una capa de misterio y controversia a su ya enigmática figura pública. La época, la habitación secreta, también contenía una colección de fotografías y videos de niños, algunos de los cuales eran famosos. Esta colección fue interpretada por algunos como una muestra de admiración hacia la infancia, mientras que otros la consideraron una evidencia inquietante en el contexto de las acusaciones que enfrentaba el artista. Tráfico de partes de oso en Rusia, 2015. ¿Qué impulsa a ciertas personas a comerciar con partes de animales protegidos? En el año 2015,
Las autoridades rusas realizaron un operativo que sacó a la luz una red de tráfico ilegal de partes de oso, un delito que pone en peligro a estas majestuosas criaturas. Durante una inspección rutinaria en la región de Primorie, en el lejano oriente ruso, la policía detuvo un vehículo sospechoso. Al revisar su contenido, encontraron 37 sacos que contenían diversas partes de oso, incluyendo patas, garras y vesículas biliares. Estos órganos son altamente valorados en la medicina tradicional asiática, especialmente en países como China y Corea del Sur, donde se les atribuyen propiedades curativas. La magnitud del hallazgo sorprendió a las autoridades, ya que evidenciaba una operación de gran escala destinada al mercado negro internacional. Los implicados enfrentaron cargos por caza ilegal y tráfico de especies protegidas, delitos que en Rusia pueden conllevar penas de prisión y multas significativas. Según estudios de la época, la demanda de partes de oso en la medicina tradicional había llevado a una disminución preocupante de la población de osos en ciertas regiones de Rusia. Esto motivó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal y proteger a estas especies en peligro. El arsenal oculto en una camioneta. Estados Unidos. ¿Qué secretos puede esconder un vehículo común en las calles de Estados Unidos? En una operación de rutina en la frontera norte del país, las autoridades detuvieron a un ciudadano estadounidense que intentaba ingresar a México con un arsenal oculto en su camioneta. El vehículo, con vidrios polarizados que impedían la visibilidad interior, llamó la atención de los agentes, quienes procedieron a una inspección más detallada. Al revisar el interior, descubrieron una gran cantidad de armas de fuego y municiones, incluyendo rifles de asalto y pistolas. La magnitud del hallazgo sorprendió a las autoridades, quienes identificaron al detenido como miembro de una célula delictiva generadora de violencia en la región. Este descubrimiento puso en evidencia los métodos utilizados por grupos criminales para traficar armas a través de las fronteras. La Fiscalía del Condado de Santa Clara, en otro incidente similar, un individuo fue arrestado con un arsenal en su automóvil, incluyendo rifles de asalto y balas con frases como "Cop Killer" grabadas en ellas. Además, se encontró un manifiesto escrito a mano que detallaba planes para atacar a diversas comunidades, lo que resalta la importancia de la vigilancia y las inspecciones rutinarias para prevenir actos de violencia. Policías disfrazados de superhéroes capturan a narcotraficantes. Perú, 2022. ¿Puede una estrategia poco convencional ser efectiva en la lucha contra el crimen? En octubre del año 2022, durante las celebraciones de Halloween en Lima, Perú, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo una operación encubierta que capturó la atención internacional. Disfrazados de superhéroes como Spider-Man, Thor, Capitán América y Catwoman, los oficiales se infiltraron en el distrito de San Juan del Lurigancho, uno de los más poblados y peligrosos de la capital peruana. La operación, denominada Operación Marvel, tenía como objetivo desmantelar una banda criminal conocida como Los Villanos de Mariátegui, dedicada a la venta de drogas en la zona. Aprovechando la festividad y el uso común de disfraces, los policías lograron acercarse al lugar sin levantar sospechas. Al llegar al punto de venta, sorprendieron a los delincuentes y procedieron a su arresto. Durante el operativo, se incautaron diversas sustancias ilegales, incluyendo pasta básica de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína. Además, se decomisaron balanzas y dinero en efectivo. La creatividad y audacia de los agentes fueron ampliamente elogiadas por la comunidad y los medios de comunicación. La Policía Nacional del Perú. Esta no fue la primera vez que utilizaron disfraces en operativos encubiertos. En años anteriores, agentes se habían disfrazado de personajes de terror durante Halloween para llevar a cabo redadas similares, demostrando que la innovación puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen. Ghostface en Sonoma, Estados Unidos, 2023. ¿Qué sucede cuando la ficción se entrelaza con la realidad de una manera inesperada? En febrero del año 2023, los residentes de Sonoma, una tranquila ciudad en California,
vivieron una experiencia que parecía sacada directamente de una película de terror. Un individuo disfrazado como Ghostface, el icónico asesino enmascarado de la saga Scream, fue visto de pie en silencio en la esquina de First Street East y Napa Street, justo al lado de Sonoma Plaza. Su presencia inmóvil y enigmática provocó una oleada de llamadas al 911 por parte de ciudadanos alarmados que pensaban estar presenciando una amenaza real. La policía local, al recibir múltiples reportes, acudió al lugar y descubrió que el individuo era parte de una campaña de marketing organizada por Paramount Pictures para promocionar la próxima entrega de la franquicia, Scream 6. La estrategia consistía en colocar a personas disfrazadas de Ghostface en diversas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva Orleans y St. Louis, para generar expectativa y conversación en torno al estreno de la película. Este tipo de campañas no es nuevo para Paramount. Anteriormente, utilizaron tácticas similares para promocionar la película Smile, donde actores con sonrisas perturbadoras aparecían en eventos deportivos y lugares públicos, causando reacciones mixtas entre el público. La cuenta oficial de Ghostface en Twitter interactuó con los usuarios que compartían fotos y videos del personaje en las calles, respondiendo con mensajes como «Solo me estaba ocupando de mis asuntos» y «Te estoy mirando», lo que añadió un toque de humor y misterio a la estrategia promocional. Esclavos en plantación de cannabis. Reino Unido, 2020. ¿Hasta qué punto puede llegar la explotación humana en la búsqueda de beneficios económicos? En el año 2020, las autoridades del Reino Unido descubrieron una red de plantaciones de cannabis operadas por bandas criminales que utilizaban a migrantes vietnamitas como mano de obra esclava. Estos individuos, en su mayoría jóvenes, eran engañados con promesas de empleo y una vida mejor en Europa, solo para encontrarse atrapados en condiciones inhumanas. Uno de estos casos es el de Xuan, un migrante vietnamita que fue explotado en una plantación de cannabis en Inglaterra. Encerrado y solo, trabajaba día y noche bajo la amenaza de ser asesinado si la cosecha no era satisfactoria. Su historia salió a la luz cuando logró escapar y buscar ayuda, revelando la cruda realidad de la esclavitud moderna en el país. Estas plantaciones, a menudo ubicadas en zonas rurales o en propiedades abandonadas, eran difíciles de detectar. Los trabajadores eran sometidos a jornadas extenuantes, sin remuneración y bajo constante vigilancia. Las bandas criminales se beneficiaban enormemente de esta actividad ilícita, mientras que las víctimas vivían en condiciones deplorables, sin acceso a servicios básicos ni posibilidad de escapar. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, en el año 2018 se registraron 702 casos de ciudadanos vietnamitas en situaciones de explotación, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de medidas más efectivas para combatir la trata de personas y la esclavitud moderna. Colección de huevos de aves protegidas en el Reino Unido. Actualidad. ¿Hasta dónde puede llegar la obsesión por coleccionar? En el Reino Unido, un hombre fue descubierto con una colección de casi 3.000 huevos de aves protegidas, una práctica ilegal que pone en peligro la biodiversidad y la conservación de especies en peligro de extinción. La investigación comenzó cuando las autoridades recibieron una denuncia anónima sobre actividades sospechosas en una vivienda rural. Al registrar la propiedad, encontraron una vasta colección de huevos cuidadosamente catalogados y almacenados en condiciones que imitaban sus hábitats naturales. Entre los especímenes se encontraban huevos de aves raras y en peligro de extinción, lo que agravaba la gravedad del delito. El coleccionista, cuya identidad no ha sido revelada, enfrentó cargos por violar las leyes de protección de la vida silvestre. Sin embargo, el tribunal consideró su estado mental y le impuso una pena suspendida, junto con un tratamiento obligatorio de salud mental. Este caso generó un debate sobre la necesidad de equilibrar la justicia con la comprensión de las enfermedades mentales. La Real Sociedad para la Protección de las Aves, RSPB, la recolección ilegal de huevos ha disminuido en las últimas décadas gracias a campañas de concienciación y vigilancia.
pero aún persisten casos aislados que requieren atención y acción legal. Autos sumergidos en el lago Foss, Estados Unidos, 2013. ¿Qué secretos pueden esconder las profundidades de un lago? En el año 2013, durante una operación de entrenamiento rutinaria en el lago Foss, ubicado en el estado de Oklahoma, buzos de la policía descubrieron 2 vehículos antiguos sumergidos. Lo que inicialmente parecía un hallazgo curioso, se transformó en una revelación impactante al encontrar restos humanos en su interior. Los investigadores determinaron que los autos correspondían a modelos de las décadas de 1950 y 1960. En uno de ellos, un Chevrolet de los años 50, se hallaron los cuerpos de 3 personas desaparecidas en 1969. En el otro, un Camaro de 1969, se encontraron los restos de 3 adolescentes que habían desaparecido en 1970. Estos casos habían permanecido sin resolver durante más de 4 décadas. El hallazgo permitió a las autoridades cerrar 2 casos de personas desaparecidas que habían desconcertado a las comunidades locales durante años. Las familias de las víctimas finalmente obtuvieron respuestas y pudieron darles un cierre a sus historias. Los vehículos estaban tan bien conservados que algunos objetos personales, como billeteras y documentos de identidad, aún eran legibles, lo que facilitó la identificación de las víctimas y la reconstrucción de los eventos que llevaron a su desaparición. El cuerpo momificado del pantano en Irlanda del Norte, 2024. ¿Puede un hallazgo arqueológico cambiar nuestra comprensión del pasado? En octubre del año 2023, trabajadores que realizaban labores en una turbera cerca de Bellaghy, en el condado de Londonderry, Irlanda del Norte, descubrieron restos humanos excepcionalmente conservados. Inicialmente, se pensó que pertenecían a un adolescente, pero análisis posteriores revelaron que se trataba de una mujer joven, de entre 17 y 22 años, que vivió hace más de 2000 años. Este descubrimiento es particularmente significativo, ya que es la primera vez que se utiliza la datación por radiocarbono en un cuerpo momificado en un pantano en Irlanda del Norte. Los resultados situaron la muerte de la joven entre los años 400 y 200 a.C., durante la Edad de Hierro. Los restos, conocidos como la mujer de Ballymacombs-Moor, se encuentran en un estado de conservación notable, lo que ha permitido a los arqueólogos obtener información valiosa sobre las prácticas funerarias y la vida en esa época. Según la Policía del Servicio de Irlanda del Norte, PSNI, este hallazgo es considerado un descubrimiento arqueológico único para Irlanda del Norte. La conservación excepcional del cuerpo se debe a las condiciones ácidas y anaeróbicas del pantano, que impiden la descomposición y preservan los tejidos blandos. El coche fantasma en Georgia, Estados Unidos, 1997. ¿Puede un vehículo desafiar las leyes de la física y desaparecer ante los ojos de la policía? En abril del año 1997, en Garden City, Georgia, un oficial de policía persiguió a un automóvil blanco que realizaba maniobras erráticas. Durante la persecución, el coche realizó un giro brusco y, sorprendentemente, pareció atravesar una cerca de alambre sin dañarla, desapareciendo de la vista del oficial. Este incidente fue captado por la cámara del tablero del patrullero y se convirtió en un fenómeno viral, conocido como el coche fantasma. El video muestra cómo el vehículo realiza maniobras inusuales y en un momento dado parece atravesar una cerca sin dejar rastro. Este misterio ha generado numerosas teorías, desde explicaciones paranormales hasta trucos de cámara. El programa de televisión Fact or Faked Paranormal Files investigó este caso y concluyó que el coche probablemente pasó por debajo de la cerca, que no estaba asegurada en la parte inferior, lo que permitió su escape sin causar daños visibles. La discoteca subterránea de Maple Lane. Hay descubrimientos que desafían toda lógica, pero pocos sorprenden tanto como encontrar, en pleno siglo XXI, una discoteca de estilo ochentero enterrada bajo una casa común y corriente. La policía
Sorprendida pero sin hallar ninguna infracción, simplemente documentó el caso y se retiró sin realizar ningún arresto. No hubo drogas, ni licor, ni armas ni pistas de crimen alguno. Solo una especie de cápsula del tiempo vibrando al ritmo de Take On Me. Según reportes de urbanismo en Estados Unidos, en el último lustro se han documentado más de 150 estructuras subterráneas privadas con fines recreativos, muchas de ellas inspiradas en décadas pasadas, desde bares clandestinos de estilo años 20 hasta salas de videojuegos retro de los años 90. El deseo de escapar al pasado, al parecer, no solo vive en la nostalgia. También se construye, ladrillo por ladrillo, bajo nuestros pies. El Bog Body de Irlanda del Norte. Cuando un grupo de trabajadores de mantenimiento caminaba por una turbera en las afueras de Bellaghy, Irlanda del Norte, jamás imaginaron que estaban a punto de revivir un pasado tan remoto como perturbador. Lo que en un principio parecía una escena de crimen moderna, pronto reveló un secreto guardado durante más de 2000 años. Una ventana directa a una época donde los rituales, el misterio y la muerte se entrelazaban en el barro oscuro de las tierras húmedas. El hallazgo ocurrió en el año 2020. Un cuerpo humano emergía parcialmente entre la turba, con los tejidos sorprendentemente bien conservados. El primer pensamiento de las autoridades fue evidente: un asesinato reciente. La policía del Servicio de Irlanda del Norte acordonó el área y procedió como si se tratara de una escena activa, preocupados por la posibilidad de estar frente a una desaparición o crimen sin resolver. Sin embargo, lo que parecía reciente era, en realidad, antiguo. Muy antiguo. Los análisis iniciales de laboratorio revelaron una sorpresa que dejó atónitos a los investigadores. El cuerpo no tenía décadas, ni siquiera siglos de antigüedad. Café con cocaína. Italia, 2019. ¿Hasta dónde puede llegar la creatividad del narcotráfico para evadir la ley? En julio del año 2020, las autoridades italianas realizaron un hallazgo inusual en el aeropuerto de Milán Malpensa. Durante una inspección rutinaria, los agentes aduaneros detectaron un paquete sospechoso procedente de Medellín, Colombia. Al examinarlo, descubrieron que contenía aproximadamente 2 kilogramos de granos de café colombiano de alta calidad. Sin embargo, algo llamó su atención. Tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas y estaba registrado como residente en Medellín, Colombia. Según informes de la Guardia di Finanza, los granos de café fueron abiertos, vaciados y cuidadosamente rellenados con la droga antes de ser sellados con cinta y mezclados con el resto del café. Este nivel de detalle y precisión en el proceso de ocultamiento demuestra la meticulosidad con la que operan estas organizaciones criminales. El bastón grabado de Jack el Destripador, Reino Unido. ¿Puede un objeto cotidiano revelar secretos de uno de los asesinos más enigmáticos de la historia? En el Reino Unido, un bastón de madera con una talla en su empuñadura ha capturado la atención de historiadores y criminólogos. Este bastón, que perteneció al inspector Joseph Henry Helson de la Policía Metropolitana de Londres, presenta una pequeña talla que podría representar el rostro de Jack el Destripador, el infame asesino en serie que aterrorizó el barrio de Whitechapel en 1888. El bastón fue cuidado por la Escuela de Policías de Bramshill hasta el año 2015, cuando fue enviado al Colegio de Policías en Brighton. Allí, se percataron de la inusual talla en el mango del bastón, lo que sugiere que podría ser una representación facial inédita del asesino. Este descubrimiento ha generado un renovado interés en el caso y ha llevado a nuevas investigaciones sobre la identidad de Jack el Destripador. En marzo del año 2024, el bisnieto del inspector Helson hizo público el expediente policial de Jack el Destripador, que había sido conservado en su familia durante más de un siglo. El expediente incluye fotografías de Michael Lostrock, uno de los principales sospechosos, así como una copia de la famosa carta Dear Boss, en la que el asesino se burlaba de la policía y prometía continuar con sus crímenes.